El día de hoy echaremos un vistazo a personas singulares que a través de la historia han logrado acciones sin precedentes. Esto incluye a las personas que cometían violencia cuerpo a cuerpo, junto con las que utilizaban apoderados, como los ejércitos y los países que comandaban. Hay algunos monstruos figurativos en esta lista, en forma de luchadores de artes marciales, y algunos incluso más que eso. Si te gustan las artes marciales, este video es para ti. Y yo soy el documentalista, y esto es 10 luchadores más peligrosos de la historia del mundo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Gengis Khan. Número de víctimas. Dejó a su paso entre 35 y 40 millones de cadáveres. Fue un amante prolífico con unos 16 millones de descendientes vivos, pero también fue uno de los mayores luchadores de la historia. Unificó las facciones enfrentadas y las reunió bajo su mandato. Algo así como si alguien reuniera a los Bloods y a los Crips. Por un lado, habría acabado con la violencia de las bandas, pero por otro, habrían creado una nueva banda mucho más organizada y mucho más fuerte. Número 2. Carlos Condit. Número de víctimas. 30. 33 si se incluye su historial de kickboxing. Aunque tiene 1 millón de veces menos de destrucción en su haber que Gengis Khan, ¿quién crees que ganaría un combate si los dos estuvieran cara a cara? Exactamente. Además, Carlos Condit poseía una absoluta brutalidad dentro del octágono que trasciende las artes marciales por sí solas y le hace ganar un puesto en esta lista. Al fin y al cabo, él es un asesino nato. Número 3. Sing Si. Cantidad de cuerpos. Desconocido. Es la pirata más exitosa del mundo. Eso es suficiente para ganarse un puesto en esta lista. Se ha ganado un puesto especial entre los piratas. Se enfrentó a imperios. Se enfrentó a los británicos, a los portugueses y a la dinastía Qing. Fue una de las pocas piratas que se retiró antes de ser asesinada. A los 30 años. Nació en China y trabajó como prostituta hasta que fue capturada por los piratas. Luego, se abrió camino hasta convertirse en una de las luchadoras más temidas que haya conocido el alta mar. Falleció en 1844 a la edad de 69 años. Se calcula que su flota era de 1.800 barcos con una tripulación de entre 20.000 y 80.000 personas. Número 4. Fedor Emelianenko. Número de cadáveres. 34. Su apodo es el último emperador, pero no es el último emperador ruso que vamos a incluir en esta lista. Fedor es posiblemente el mejor artista marcial mixto de todos los tiempos, y no se consigue ese título sin romper unos cuantos huevos. Muchos de los mejores luchadores del mundo han rechazado combates con Fedor. Por ejemplo, Randy Couture podría haber ganado $3 millones solo por luchar contra Fedor Bodog, pero en su lugar optó por volver a firmar con la UFC y aceptar una 10ª parte de esa cantidad para luchar contra Team Sylvia. Antes de dedicarse profesionalmente a las artes marciales mixtas, Fedor trabajó como bombero y probablemente
se encargó de patearle el trasero a 2 o 3 incendios. Número 5. Guerreros maoríes. Número de cadáveres, demasiado alto para contarlo. Los guerreros maoríes son algunos de los combatientes más temidos de la historia. Se comían a sus enemigos para capturar su maná. Si alguna vez has jugado a un juego de rol, el maná es lo que te permite lanzar hechizos. Antes de atacar a sus enemigos, hacían una danza de guerra para intimidarlos y despistarlos, como Anderson Silva. Número 6. Iván el Terrible. Número de cadáveres, más de 60,000. Alcanzamos nuestra cuota de rusos aterradores para esta lista con la inclusión del zar Iván. Este cruel bastardo estuvo al mando de Rusia desde 1533 hasta 1584 y era un completo bicho raro. Empezó torturando animales cuando era niño y luego creció torturando personas. Durante su reinado, empezó a volverse muy paranoico y comenzó a matar toneladas de personas inocentes, pensando que eran sus enemigos. Número 7. Bruce Lee. Bruce Lee es probablemente el artista marcial más influyente de todos los tiempos. ¿Te imaginas que hoy compitiera en la UFC? La lista de las cosas increíbles que logró en su vida es interminable. Sería una locura comparar su violencia con la de Iván el Terrible o Elizabeth Bathory, pero la mayoría de sus combates, los más vistos de Lee, ocurrieron en un plató de cine y no en un campo de batalla real. No obstante, fue uno de los hombres más peligrosos de la Tierra y la última persona con la que querrías cruzarte si fueras el malo de una película. Número 8. Guerreros Ming. Número de cadáveres, 40,000 en una sola batalla. Los Ming fueron muy innovadores a la hora de inventar nuevas armas y nuevas formas de destruir a sus enemigos. Fueron de las primeras dinastías en utilizar la pólvora, lo que les dio una enorme ventaja sobre todas las demás. La dinastía Ming llegó al poder en 1368, cuando los chinos derrocaron a la dinastía Yuan. Su primera orden de trabajo fue crear un ejército lo suficientemente fuerte como para defenderse, y luego llegó el momento de la conquista. También estaban entrenados en el Kung Fu Shaolin y recogían las orejas de sus enemigos como Mike Tyson. Número 9. Attila el Humo. Cantidad de cadáveres, desconocida. ¿Ya tienes recuerdos del Age of Empires? Durante su reinado de terror, desde el año 434 hasta su muerte en el 453, Attila el Huno fue el líder del imperio de los hunos, en Mongolia, y uno de los hombres más brutales que han existido. Desde su conquista a través de Austria y Alemania, pasando por el Rin hasta la Galia, dejó a su paso un camino de muerte y destrucción. Se ahogó en su propia sangre en su noche de bodas, convirtiéndose en la boda roja original. Y finalmente, número 10. Mohamed Ali. Número de víctimas, 56. Empezó a boxear después de que le robaran la moto. Juró que le daría una patada en el trasero a la persona que le había robado tras denunciar el robo a la policía. Y el agente en guardia era un entrenador de boxeo, que tomó al joven Cassius Clay bajo su tutela. Le prohibieron boxear durante 3 años por negarse a luchar en la guerra de Vietnam. Arrojó su medalla olímpica al río como protesta contra el racismo que todavía estaba muy presente en su ciudad natal. Ali luchó contra los boxeadores más duros del mundo, luchó contra el complejo industrial militar, luchó contra el racismo. Todo ello con una violenta ferocidad que haría que fuera una tragedia que no figurara en esta lista. Yo soy el documentalista y esto fue los 10 luchadores más peligrosos de la historia del mundo.